Bueno, empezamos porque los tiempos en esta ocasión son bastante justos, así que bueno, en principio quería darles la bienvenida, agradecerles infinitamente el haberse sumado en esta ocasión. Esperamos junto con Paulo y Mariano, que son los otros coordinadores de la línea, que se encuentren lo mejor posible dentro de estas circunstancias extraordinarias que nos atraviesan en este momento. Em, Esta es la Comisión 12 de Comunicación Política y estamos sesionando en el marco del quinto Coloquio Internacional de Investigadores en Diseño, que bueno, por primera vez y por las circunstancias que ya todos conocemos, se re de manera virtual. Mi nombre es Marina Mendoza, seguro quienes no me conocen por imagen, digamos, me conocen por los múltiples mails que les he enviado durante el proceso de elaboración del cuaderno 112, que nos reúne hoy acá. No me quiero olvidar de algunas cosas puntuales con respecto a la coordinación. Eh, en la primera publicación, perdón, lo que vamos a presentar hoy es la primera publicación de la línea de investigación en comunicación política. Tenemos muy poquito tiempo para cada expositor, expositora o grupo de expositores en caso de trabajos de coautoría, que tenemos uno de tres. Pero bueno, la idea que no queríamos dejar pasar era encontrarnos, ver, primero que nada, también festejar esto como un equipo, es un logro colectivo, creo que salió muy bien, tiene reflexiones absolutamente profundas de una gran variedad de lugares geográficos de nuestra región, pero también de perspectivas teóricas y preocupaciones que tienen la más alta calidad académica y la más alta actualidad. En ese sentido, bueno, lo primero es felicitarles, agradecerles y, bien, decirles esto, tenemos solo 5 minutos. Eh, la publicación, para quienes están asistiendo como participantes, condensó el trabajo de 18 autores y autoras que presentaron, como les decía, trabajos de manera individual o en coautoría, y eso dio como resultado 14 artículos que atravesaron el proceso de evaluación y fueron aceptados para su evaluación. Tenemos trabajos de Brasil, Chile, Colombia, El Salvador, Perú, Uruguay y en reiterados casos de Argentina. Como podrán ver, quienes todavía no se han acercado a la publicación, que ya está subida en la página, estructuramos los artículos en tres ejes. El primero es el discurso político y sus manifestaciones, el segundo es el discurso político y sus narrativas, y el tercero es el discurso político y sus estrategias. Esta misma organización es la que les propongo que sigamos hoy para las presentaciones de la jornada. Eh, entonces, la idea de hoy es simplemente que podamos celebrar este logro colectivo mediante la presentación en 5 minutos, que sé que es súper acotado, pero bueno, espero que podamos decir cuál es aunque sea cuál fue el aporte original o lo más relevante que ustedes consideran de este artículo. Eh, yo les voy a estar avisando cuando se esté por cumplir el tiempo, de manera lo más eh, educada posible, ¿sí? Porque es muy, muy poquito tiempo. Y recuerden que a los 120 minutos se nos corta la transmisión y no quiero, la verdad, dejar de saludarles y de hacer un cierre adecuado. Las preguntas, las consultas, las dudas, los comentarios, tanto de quienes exponemos como de los participantes, van a estar al final, ¿sí? En el último bloque. Nosotros lo que vamos a hacer es recogerlas a partir del chat y al final las vamos a ir distribuyendo. Les cuento que, bueno, recién apareció un mensajito ahí también en el chat del coloquio que todas las sesiones están siendo grabadas para subirlas a la web, todas las sesiones de toda esta Semana Internacional de Diseño, y las van a poder ver a partir del 17 de agosto, van a estar disponibles a partir de ese día. Y lo último que quiero contarles, y sí les doy la palabra, es que frente al acotado que resultó para muchos coordinadores esta instancia de 120 minutos, cuando a veces que nos reunimos físicamente se extiende hasta 4 horas, eh, se decidió desde la coordinación de la facultad que va a haber una especie de post-coloquio, que después, bueno, tendrá seguramente otro nombre, que lo están organizando para la primera quincena de octubre, tanto para las comisiones que, bueno, por
la abundancia de participación, como por que queden algunas cuestiones sin resolver, se pueden reunir en esa instancia. Y en nuestro caso, me parece que puede ser una instancia útil para discutir o empezar a organizar lo que va a ser la segunda publicación, ya que vamos a hacer el lanzamiento del Call for Papers en el día de la fecha. Bueno, si les parece, damos comienzo a las exposiciones. Como les dije, vamos a respetar la estructura que sugerimos en la publicación. Empezamos entonces el eje 1, el discurso político y sus manifestaciones. Paulo, te toca. Muy bien. Bueno, buenas tardes desde Santiago de Compostela, buenos días en Argentina, el resto de personas que nos están, que estáis conectando desde otros lugares. Primero agradeceros también lo que es la aportación, no solo el proceso previo que ha habido, ¿no? de construcción de esta obra colectiva, de este trabajo colectivo, y ahora que se ha visto plasmada y que parece ser que tendrá vocación de continuidad, cuestión que nos alegramos también desde la coordinación profundamente, ¿no? Por mi parte, también desearos que esta situación anómala que se está viviendo la llevéis de la mejor forma posible. Esta pandemia planetaria, pues la verdad, está paralizando ciertas cuestiones, pero lo bueno es que la academia se abre paso con la fuerza de la investigación y la fuerza de la vocación de seguir transformando nuestras pequeñas realidades, ¿no? Que es al final lo que nos impulsa también a investigar, intentar mejorar el mundo que nos rodea desde este ámbito de la comunicación política, ¿no? Bien, ahora para empezar y para que Marina cuente desde ahora los 5 minutos de la presentación, el tema que hemos trabajado con Paloma Castro y Pablo Oñate de la Universidad de Santiago de Compostela y la Universidad de Valencia lleva como título Agenda Melding y teorías de la comunicación, la construcción de la imagen de los actores políticos en las redes sociales, ¿no? Ha habido una reflexión sobre cómo enfocar este artículo, si lo hacíamos por una parte empírica o realmente intentamos reflexionar y construir un armazón epistemológico y hacer un artículo de revisión. Y hemos optado por esto último, en función de dos criterios que lanzo como preguntas, ¿no? Y que hemos reflexionado a lo largo del artículo. En primer lugar, la comunicación política en el ámbito analógico se construye en función del diálogo entre partidos, medios de comunicación y ciudadanos y tiene una serie de características, ¿no? Que hacen que primen lo que se llama la coalición de agendas o los flujos verticales, es decir, la primacía de los partidos y de los medios sobre los ciudadanos. Y la discusión que hacíamos en este artículo, ¿no? Introduciendo las redes sociales como la cuestión más sintomática, ¿no? Y es que si la comunicación política cambia o se modifica en el ámbito digital, si existe una democratización a la hora de construir la opinión pública y a la hora de expresar cierto tipo de opiniones políticas por parte de los ciudadanos y si se tiene en consideración a la hora de construir ese espacio público que es la comunicación política. Eso sería la primera gran pregunta de investigación. Y la segunda pregunta, que tiene mucho que ver también con la imagen, ¿no? Debido a que estamos en un coloquio de diseño, ¿no? De diseño en la Facultad de Comunicación y Diseño, la construcción de la imagen política de los actores políticos no es cómo se visten o no es como de qué color lleva la corbata, ¿no? Porque esto es, quizás se confunda a veces el marketing político o la asesoría con lo que es la comunicación política. La imagen es una percepción acumulativa que se construye en el imaginario de las personas y que tiene una visión interdisciplinaria entre la comunicación, la ciencia política y la sociología que nos permiten conectar con la idea clásica de Lippmann del año 22, que es la opinión pública y la propia construcción de la imagen, ¿no? Entonces nosotros lo que decíamos y lo que queríamos reflexionar es cómo las teorías de la comunicación siguen vigentes en la actualidad, en el ámbito de la sociedad digital, ¿no? Cuando hablamos de espiral del silencio sigue vigente en el ámbito de las redes sociales, porque se impone la opinión mayoritaria igualmente. Cuando hablamos de exposición selectiva y disonancia cognitiva, queremos ver si realmente en consumo de información política sigue manifestándose a través de los consumos selectivos que hace la persona. Las personas consumen aquellas cosas que realmente creen que no les van a generar ningún tipo de disonancia en su predisposición ideológico-política. ¿Esto qué significa? Que las redes sociales igualmente consumimos lo que es más acorde con nuestras percepciones políticas preexistentes. ¿Esto qué significa? ¿Cómo se traduce en el ámbito del consumo de información política en redes? Que nosotros tenemos una comunidad digital con la que compartimos gustos y opiniones. Por lo tanto, las redes sociales no funcionan como en el ámbito de la política, no convierten el voto, sino que actúan en un agente de movilización y desmovilización. Esto sobre todo lo indicamos, ¿no? Es un poco la aportación del catedrático Pablo Oñate, a que muchas veces se sobredimensiona lo que son la capacidad de las redes sociales para convertir el voto, para, digamos,
realizar algún tipo de intendencia de carácter electoral, ¿no? Bueno, y creo que ya estoy acabando, ¿no, Marina? No sé cuánto me queda. Esto sería la segunda gran... 2 minutitos. 2 minutitos. Bueno, también se trabaja la agenda setting, que las redes sociales incorporan no solo un primer nivel de tematización, un segundo nivel de encuadre, ¿no? Sino también un tercer nivel, que es el teorizado en el año 2010, que indica que las redes sociales son capaces no solo de transmitir un tema o un encuadre, sino que son capaces de transmitir redes de atributos, la forma en la cual se construyen las propias redes sociales, que son en función de redes persistentes o redes analógicas que se consagran en el ámbito digital. Y para finalizar, ¿no? La idea de comunidad digital se reduce a dos cuestiones, ¿no? Que es la necesidad de orientación y la fusión de agendas, que es el tema de la agenda melding. Nosotros utilizamos las redes sociales cuando consideramos que un tema es relevante y que, por lo tanto, tenemos la necesidad de informarnos, y cuando nuestro nivel de incertidumbre es alto y, por lo tanto, tenemos la necesidad de construir políticamente una opinión a través de lo que opinan nuestros pares, nuestros colegas. Nuestras comunidades digitales son las mismas que en el ámbito analógico, y lo que perseguimos es buscar ese ejercicio no de disonancia cognitiva, sino precisamente lo contrario, que nos permitan comprender y construir la imagen que nos hacemos del mundo, y de ahí la necesidad de esa imagen. En el ámbito de América Latina, las investigaciones que hemos hecho, y ahora sí, ya para acabar, Marina, ha concluido que las redes sociales no han democratizado la comunicación política. Es decir, existe una coalición entre medios de comunicación y partidos políticos que dictaminan qué pensar, cómo pensar sobre ese tema que pensamos, y la opinión pública, en este caso en América Latina, le deja muy poco margen para poder construir realmente una sociedad democrática, ¿no? Los flujos verticales siguen primando, y esto es un poco las 4 o 5 grandes ideas que en 5 minutos he podido explicar, pero que les animo, si quieren, a cotejar y debatir leyendo la aportación que hemos hecho. Gracias a todos y todas, y un abrazo desde aquí. Seguimos conectados para cualquier cuestión. Paulo, antes que te vayas, discúlpame que no te presenté ni te di Ya. Sí. Si querés, bueno, presentate, que el año pasado, cuando tuvimos la primera mesa de esta línea de investigación, no pudiste asistir, y bueno, me gustaría también que te presentes vos después, cuando toque también el turno de Mariano, que haga lo mismo. Contanos, rapidito, tenés tiempo. Bueno, Un minuto. Carlos López, un poco, esta línea también ha salido un poco a partir de una estancia postdoctoral que he realizado en la Universidad de Palermo. Soy doctor en comunicación política, periodista y politólogo, investigo sobre comunicación política, y soy profesor en la Universidad de Santiago de Compostela, que, como saben, es una de las universidades colaboradoras de este número, del equipo de investigaciones políticas, y estamos a su disposición para lo que entiendan conveniente, y yo también particularmente. Muchísimas gracias, perdón por el retraso en la presentación. Bueno, seguimos con Palmira Chavero, si estaba presente por aquí. Sí, por aquí ando. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marina, en primer lugar, Marina, a Mariano y a Paulo, por la organización, por el empuje, no solo de la publicación, sino de todo el trabajo que supone la comisión y el grupo de investigación, y gracias también especialmente a Paulo por invitarme y por tenerme en cuenta. En este trabajo yo voy a tratar de ser lo más breve posible y respetar estos 5 minutos. En el artículo de la disputa de la colaboración mediático-política en Ecuador, análisis comparado de los frames mediáticos en las protestas de 2015-2019, lo que hacemos es un aporte desde Ecuador a partir de un cambio de escenario, ¿no? Lo que habíamos visto durante el gobierno de Correa, durante la década en la que estuvo gobernando Correa, es que primaba una disputa político-mediática entre el Poder Ejecutivo, sobre todo entre el presidente Rafael Correa, el expresidente ahora Rafael Correa, y los medios de comunicación privados, particularmente. Esto venía un poco en la línea de lo que se estaba viviendo en la región durante la época, en un contexto en el que se elabora una política pública en materia de comunicación, en el que se eliminan
privilegios que históricamente habían tenido los medios de comunicación, etcétera. Y cuando Correa sale del gobierno y asume la presidencia Lenín Moreno, a pesar de que Lenín Moreno era sucesor de Correa, de hecho era el mismo partido, etcétera, se da un viraje total, no solo en discurso y no solo en manera de hacer las cosas, sino de fondo también, ¿no? Entonces, lo que vemos en el contexto tanto mediático como político y económico es que los que antes se habían convertido, los que venían siendo actores en conflicto, los que venían siendo enemigos, adversarios, entre comillas, de Correa, ahora con Lenín Moreno se convierten en aliados. Entonces, preguntamos en este artículo de si eso se da así también una vez que ya se ha asentado el gobierno de Lenín Moreno, y en definitiva lo que nos preguntamos es cómo cambian, si es que cambian las relaciones político-mediáticas entre el gobierno y los medios de comunicación en los dos contextos, con Correa y con Lenín Moreno, teniendo en cuenta que las condiciones en los dos, o sea, los contextos tenían particularidades diferentes por el propio ejercicio político de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, en primer lugar, queremos analizar eso y en segundo lugar queremos ver también si los medios públicos cambian su quehacer en un periodo y el otro, ¿no? Para hacer esto lo que hacemos es un análisis desde la teoría del framing de Edman, analizamos los diferentes elementos y las diferentes funciones que tienen los encuadres y lo aplicamos en dos momentos de convulsión social. Las protestas, unas protestas que hubo en 2015, cuando Correa aprueba la ley de herencias, que grava los capitales heredados a partir de $50.000, y en el caso de Lenín Moreno lo que hacemos es un análisis durante el paro nacional de octubre de 2019, que bueno, se produjo un paro nacional después de un decreto ejecutivo en el que no solo se eliminan los subsidios a la gasolina, sino que se reduce el Estado, se perjudican derechos laborales, se reducen derechos laborales, etcétera. Entonces, queremos ver en qué medida los mismos medios de comunicación se comportan igual o distinto en los dos momentos. Entonces, analizamos el Comercio, que es uno de los principales diarios privados, y el Telégrafo, que es el principal diario público, aunque Lenín Moreno lo puede eliminar a los medios públicos, pero en el momento del análisis todavía existían. Entonces, lo que vemos, así un poco como en un par de minutos, lo que vemos es que en 2015 los medios públicos y privados entran en una disputa por el encuadre, entran en una lucha de encuadre, según la cual el Comercio, que es el diario privado, defiende, digamos, respalda los movimientos sociales porque los considera legítimos y responsabiliza a Rafael Correa de una ley que, según el Comercio, ataca a la clase media, perjudica a la clase media y acabaría destruyendo la economía del país, y esto va en línea un poco con lo que el Comercio venía diciendo durante los 10 años del gobierno de Correa. Y, por su parte, el Telégrafo, que es el diario público, sostiene un poco el discurso oficial, ¿no? Argumenta que la ley de herencia lo que hace es eliminar los grandes privilegios, los privilegios de las grandes fortunas, que no ataca a la clase media, y que las marchas en realidad no son marchas sociales espontáneas, sino que son marchas dirigidas un poco desde la oposición política fundamentalmente, ¿no? Entonces vemos una disputa entre los encuadres. De hecho, en este momento Correa acaba aparcando un poco la ley de herencias y no la recupera, sino, o sea, abre un diálogo nacional y la recupera ya en el Poder Legislativo en el año siguiente, ¿no? En 2016. Frente a esto, lo que vemos en 2019 es que hay un cierre de filas total entre el diario privado y el diario público con el discurso del gobierno. El discurso del gobierno era que el paro nacional, o sea, recordemos que fue un paro nacional que duró 13 días, que se llevó más de 11 vidas, tuvo distintas consecuencias. El discurso oficial del gobierno primero era que era una minoría de zánganos, o sea, llamados así por el propio presidente, y después ese discurso derivó es un intento de golpe de Estado que articula Correa en connivencia con los poderes clásicos, digamos, en este discurso, y tanto el diario privado como el diario público respaldan ese posicionamiento del gobierno, calificando a los protestantes, que en este caso era una variedad social, pues de vándalos, de terroristas, de desestabilizadores, de estar manipulados por Correa, etcétera, etcétera, y defiende que las medidas son necesarias y son lo que hay que hacer justamente por la situación en la que Correa había dejado el país, a pesar de que Correa salió ya 4 años atrás, ¿no? Entonces, lo vemos aquí, como decía, un poco por
por cerrar también, es que hay un cierre de filas total, el medio público refuerza su posición gubernamental y esto lo vemos porque repite el mismo discurso, o sea, no aporta ideas nuevas, sino que sencillamente reproduce todo el discurso del presidente y de los principales ministros durante el paro, y no vemos diferencias entre el diario privado y el diario público en el caso 19, ¿no? Entonces, con esto vemos, grosso modo, o sea, invito a leer el artículo, pero con esto lo que vemos es que en efecto sí hay un cambio de posicionamiento de los medios de comunicación con respecto, o sea, entre el gobierno de Correa y el gobierno de Lenín Moreno, y esto obviamente lo entendemos también por los cambios que el propio Ejecutivo y el propio Legislativo, que aquí en realidad hay un híbrido, aprueban con respecto a la política pública en comunicación, entre otros privilegios que los medios ahora recuperan, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Continuamos entonces con Paula Onofrio. Paula, ¿estás por aquí? Bueno, por el momento parece que Paula no está conectada. Seguimos entonces con la próxima ponencia, Analía Goldentoul y Ezequiel Saferstein. Hola. Buenas. Yo estoy. ¿Cómo aprendo la cámara, no? Hola, ¿qué tal? Ahí se me ve. Ana, ¿estás? No sé, ¿empiezo? Cuando vos quieras, si Sí. querés una presentación de ambos, o tuya, y después cuando Analía, ya que no está Paula, por ahí podemos robarle un par de minutitos a la presentación de cada uno, en el caso, bueno, de que sea posible, ¿sí? Dale, perfecto. Adelante. Sí, no sé si está Ana, pero bueno, mi nombre es Ezequiel, soy doctor en Ciencias Sociales e investigador del CEDINSI en el CONICET. Y bueno, estamos presentando esta ponencia con Analía, este artículo ya, que se llama Los jóvenes lectores de la derecha argentina, un acercamiento etnográfico a los seguidores de Agustín Laje y Nicolás Márquez. Es un trabajo que venimos haciendo a partir de un trabajo de campo que empezamos a realizar sobre eventos vinculados al mundo de las derechas. Laje y Márquez son dos referentes intelectuales, mediáticos y muy activos en las redes sociales, y autores de libros, principalmente de libros de derechas, principalmente orientados a lo que es la cuestión de género, el antiizquierdismo, la crítica a lo que llaman la ideología de género, bueno, y diversas cuestiones. Hola. Hola, Ana. Perdón. Aprovecho para saludarte un cachito, perdón, Ezequiel, ¿se escucha una tele prendida o algo por atrás? ¿Puede ser? No. En alguna casa. A ver, espérenme un segundo, porque hay otra reunión en mi casa. Ah, bueno, debe ser eso, perdón, que me estaba volviendo loca tratando de entender. Ahí va, Ahí estamos. ahí se escucha mejor. Cerré un poco la puerta. Bien, bueno, entonces, perdón, como les decía, el trabajo lo orientamos desde el lado de pensar los vínculos entre la edición de libros y la política, porque es una línea de trabajo que venimos realizando a partir de distintos objetos y referentes empíricos. Principalmente nos entramos a partir de lo que es el Libro Negro de la Nueva Izquierda, que es un bestseller publicado por una pequeña editorial de derechas que se llama Unión, que lleva vendidos aproximadamente 20.000 ejemplares, y a partir del éxito de este libro, proveniente de una editorial pequeña, marginal en términos de relevancia económica en el mercado editorial, y paralelamente o paradójicamente una referencia importante de estos autores con presencia en las redes, como les decía, orientamos el trabajo a asistir a los eventos y observar cuál es la vinculación de los autores con los lectores, y principalmente
recorrer las experiencias de los lectores de estos autores, de estos libros. En ese sentido, bueno, es un trabajo que lo presentamos como una línea de investigación para explorar los vínculos entre edición y política, que es una línea de trabajo que está muy consolidada en el ámbito de las izquierdas, en el estudio de las izquierdas, de las editoriales de izquierda, de los lectores, autores, mediadores, editores y referentes del mundo de las izquierdas, y para lo que es el mundo de las derechas no estaba tan explorado a partir de... en ese sentido nosotros nos abocamos a eso. Lo que nos interesaba hacer era reconstruir las trayectorias de los lectores, paralelamente a otros estudios que estamos haciendo sobre las trayectorias del editor, de las editoriales, el catálogo, de los autores, y reconstruir las experiencias en estos espacios de sociabilidad que son las presentaciones de libros, donde se van conjugando sentidos, se van recreando experiencias, y los autores se vinculan con los lectores, y los lectores hacen su vida con los libros. Principalmente sería eso. Le cedo la palabra a Ana, para que Bueno, no puedo gracias, perdón por el problemita, estaba conectada desde el principio, pero no sé, no se me escuchaba. Como decía Ezequiel, se me escucha bien, ¿no? Bien, como decía Ezequiel, nos interesó aportar una visión cultural de estos espacios de derecha, cultural porque estos espacios se consolidan a partir de circuitos que proveen los libros, y cultural también porque los mismos actores se encargan de enfatizar que la batalla, retomando a Gramsci, porque lo retoman, es cultural. No nos interesó el análisis de contenido de los libros, porque además es muy difícil leer estos libros. El libro negro de la nueva izquierda es un libro áspero, y esto no implica de cualquier modo no considerar a sus autores como intelectuales, porque creemos que lo son a partir de la función que desempeñan. Fue interesante ver en estos eventos cómo los libros habilitan rituales políticos, permitan reafirmar una pertenencia, que es lo que decía Ezequiel, una comunidad de lectores y autores. A los lectores les permiten aportar datos y argumentos para reafirmar visiones del mundo. En particular hicimos más entrevistas en profundidad, pero en el artículo reflejamos 3 entrevistas en profundidad. Muy brevemente, fue interesante ver cómo se estaba conformando un espacio común entre las diferentes vertientes de la derecha, entre los liberales, conservadores y católicos evangelistas. Los entrevistados generalmente provienen de una corriente en particular, pero mostraban esfuerzos por adoptar como visión elementos de las otras corrientes, lo cual devela la importancia de la lógica de la pertenencia. Y por último, digamos, y esto lo lo reflejamos en la ponencia, en lo que primero fue la ponencia y después el artículo, que nos parece importante no ridiculizarlos, estos sectores que ya se sienten de por sí ridiculizados. De hecho, una de las preocupaciones que mostraron en las entrevistas era cómo las íbamos a reflejar en el papel, y tratar, digamos, de estudiarlos reduciendo lo más posible la alteridad, de que los investigadores no reproduzcamos esta alteridad en el papel. No tengo mucho más para decir. Muchas gracias por el espacio y por el artículo. Acotar brevemente que también fue muy leído, nos sorprendió muchísimo la recepción que tuvo. De hecho, bueno, Ezequiel pudo ver que Agustín Laje se bajó el artículo, así que nada, una perlita. Estamos muy contentos con la recepción que tuvo y devela la importancia del tema. Muchas gracias a vos, Marina. Gracias a los dos chicos. Bueno, seguimos entonces. Perdón que estoy así súper apurada, pero quiero respetar los tiempos. Carolina Franco, ¿estás por aquí? Caro, te veo conectada. Ay, ¿no? ¿Qué tal? ¿Ahí me Ahí ven? está. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Bueno, ¿qué tal? Bueno, gracias primero por el espacio, como me uno con las palabras del resto y a las demás presentaciones. Bueno, yo voy a resumir brevemente mi trabajo. Los que estaban el año pasado más o menos lo conocen, y la verdad es que lo publiqué un poco, pero es en esencia lo mismo. Bueno, yo me preguntaba, yo soy becaria del CONICET, mi proyecto de investigación para mi doctorado será las causas o los determinantes de los debates presidenciales. Yo me pregunto, mientras muchos trabajos se preguntan por
sus efectos sobre las audiencias o sus efectos discursivos, a mí me interesa un poco pensar en qué es lo que está detrás, lo que subyace a las organizaciones exitosas de estos encuentros, pensando en las dinámicas que hay entre medios y políticos. Un aspecto de esa organización de los debates es que los candidatos no falten, que no estén ausentes. Entonces, para este trabajo en particular, yo me preguntaba qué hay alrededor de las ausencias de ciertos candidatos a los debates presidenciales. En particular, aplico esta pregunta al caso de Bolsonaro en Brasil, del último debate presidencial, bueno, la última campaña, y al caso de Scioli en Argentina. El tema de la ausencia me parece interesante abordarlo desde dos ejes, complementar la mirada de las causas de la ausencia, es decir, por qué estos candidatos pueden y eligen faltar, con las consecuencias de la ausencia. ¿Qué pasa con la dinámica del debate, con la dinámica polémica o discursiva del debate, cuando falta un candidato y el debate se realiza igual? Una nota de color es que los debates se realizan justo el mismo día, si no me equivoco es el 4 de octubre, 4 años después, o 3 años después. Bien, bueno, paso a resumir muy brevemente lo que hallo en el artículo, digamos. Algo que cabe anotar en nota al pie es que el tema no es explorado, no hay mucha bibliografía respecto de esto, salvo algunos comentarios o algunos saberes comunes acerca de por qué conviene faltar o no faltar a un debate, pero no es un tema que se ha trabajado, entonces muchas hipótesis son exploratorias, digamos. Bien, por un lado me preguntaba, bueno, cuáles son las causas o qué es lo que explica que un candidato pueda faltar al debate. Yo marco ahí en el artículo 3 ejes o 3 aspectos para pensar esta falta. Uno es el contexto político, otro es el contexto mediático y otro es la propia narrativa de la campaña del candidato en cuestión. En cuanto al contexto político, hay una similitud muy marcada entre Bolsonaro y Scioli, que es que son los delanteros en la carrera electoral. Más allá de la verosimilitud o la certeza de estas encuestas, el tema en agenda es que ellos eran los delanteros en la campaña electoral. Hay otro saber, supuestamente, o otra premisa, que es que el oficialista se puede faltar al debate. En este caso, Scioli era el oficialista, en cambio Bolsonaro no lo era. De todos modos, la situación compleja de Brasil, en la que Dilma había sido destituida y su vice ahora era su opositor y Bolsonaro había ayudado a la destitución, hace que esta variable sea un poco compleja de aplicar en esta situación. Pero bueno, entonces la gran similitud que se encuentra entre los dos y que va en línea con los saberes previos, digamos, es que el candidato que va en la delantera electoral tiene cierta fortaleza como para faltar al debate. Y que de hecho enfrenta riesgos salir a un debate porque va a ser previsible blanco de la confrontación, previsible centro de la atención mediática, etc. En cuanto a la variable mediática, hay una gran diferencia entre los dos casos, que es que los debates en Brasil están institucionalizados y en Argentina no. Entonces, si el peso de la experiencia previa o de la fuerza de esta práctica debería inhibir a Bolsonaro de faltar porque sería más costoso, bueno, esto no aplica. En los dos casos hay una diferencia y en cambio los dos debatientes igual eligen faltar. Y en cuanto a las estrategias discursivas, bueno, yo analizo que en parte hay, más allá de la condición política y mediática, hay una cierta narrativa que justifica la falta para ambos candidatos y que parece ser necesaria. En el caso de Scioli tiene que ver con esta confrontación del kirchnerismo y los medios, y que los medios son sesgados y que yo tengo formas directas de comunicarme con la ciudadanía. En el caso de Bolsonaro también hay una narrativa de la fake news, de que yo puedo usar las redes sociales y como una cierta confrontación con los medios. Y además está el gran justificativo que era su salud. Vale anotar que Bolsonaro ya había salido del hospital y ya estaba dado de alta y que da una entrevista en paralelo al debate. O sea, es más bien una explicación narrativa en algún punto que una imposibilidad de estar en el debate, pero que es esgrimida tanto por él como por la gente que explica su ausencia. Entonces, bueno, del lado de las causas hay condicionantes políticos, pero también hay una justificación discursiva que los candidatos esgrimen para faltar al debate. Ahora bien, ¿qué pasa cuando estos candidatos faltan al debate? ¿Qué pasa en el debate? Hay dos planos en los que se analizar el tema de la falta en el debate. Uno es el escenográfico, el inicial, que entraña en la toma de posición institucional del propio debate de esta falta.
Vemos que en el caso argentino se pone un atril vacío y que la falta de Scioli está presentada en esa escenografía, que se pide silencio, que se reparte su tiempo de preguntas, entonces muchos candidatos, Massa pide silencio, se le hacen preguntas hipotéticas, hay como un silencio, imagen vacía que está puesta en escena en el debate. En el caso brasileño no pasa eso, no, simplemente se justifica su ausencia, o sea, se comenta que faltó, pero no aparece ni una silla vacía, ni se reparten las preguntas, ni nada. En ambos casos igual cabe añadir que los moderadores refuerzan la idea de que su postura es neutral y que respetaron la decisión del que faltó. En cualquier caso, a pesar de estas diferencias, los que faltan se constituyen en un polo polémico. Si analizamos la función adversarial del campo político, una idea en lo marco teórico de Verón, digamos, en ambos casos el que falta es un polo de la confrontación, no solo porque falta, es decir, de que falte se derivan críticas a que es incapaz de gobernar o lo que sea, o que no respeta al pueblo, como se quiere, hay distintos argumentos, digamos, pero sino también por otras cosas. O sea, se critica al que falta. Es un polo de la confrontación. Ahora bien, en el caso brasileño, que tenía esta situación compleja, vemos que las figuras que son ausentes y a la vez criticadas, polo de la confrontación, no son solo los que faltan per se, sino los que reúnen estas condiciones de el que falta, el que llevó a cabo la última gestión y el que era favorito en la carrera electoral. Entonces aparecen tres polos de confrontación. Aparece Temer, aparece Lula, junto al PT, y Bolsonaro. Perdón, acabo de ver algo en el chat, pero no lo veo. Bueno, entonces me parece interesante ver esta suerte de círculo lleno o profecía autocumplida de que el que falta, que es el favorito en la carrera electoral y el que había llevado a cabo la última gestión, son los blancos de crítica, efectivamente, y que se supone que por eso faltan, pero a la vez, al faltar, agregan un argumento de peso que permite ser criticado. Bueno, me súper apuré, no sé espero que se haya entendido más o menos, salté varias cosas, pero creo que más o menos expuse lo que quería decir, así que después eventualmente si hay alguna pregunta, la responderé. Muchísimas Gracias. gracias, Caro. Sí, no te preocupes que, bueno, vamos a recoger todas las preguntas que hagan por acá, comentarios, que ya veo que hay uno. Bueno, obviamente los invitamos a que lean el artículo que está subido ya en la web, que tanto nos costó que esté subido, ¿no? Tanto tiempo de producción, así que ya que estamos, los invitamos a todos y a todas a que puedan bajarse el artículo y mirarlo y leer las interesantes reflexiones que hace Caro. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos entonces con el próximo ponente que ya les digo. Pasamos al eje 2, ¿sí? El eje 2 de esta publicación y que también, bueno, como les decía, va a regir nuestra comisión, es el discurso político y sus narrativas, y lo invitamos a Mariano Dagati a presentar su breve artículo, presentación del artículo, y que también nos cuente su trayectoria y, bueno, el rol que ejerce en esta línea de investigación y en este artículo, en esta publicación también. Mariano. Estaba con problema de conexión Hola, recién. ¿qué tal? ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, tengo el problema de que tengo una cámara como a distancia, no era la computadora y entiende la plataforma que estamos utilizando. Así que bueno, escucharán mi voz a la distancia. Puedo aprovechar y estar en pijama en mi casa en este momento. A ver, en primer lugar, me presento muy brevemente parte de la colaboración. Le agradezco en primer lugar tanto a Pablo como a Marina por lo que ha significado trabajar juntos. Ha sido una experiencia muy, muy feliz y agradable y seguimos trabajando en esa línea. Y le agradezco especialmente a Marina también por esta tarea de coordinación que está realizando en nombre de los tres. Mi tarea es la de alguien que se ha formado en comunicación, tanto en profesorado como en licenciatura en comunicación social en la Universidad Nacional de Entre Ríos, y luego he realizado toda mi trayectoria en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, primero con una maestría en análisis del discurso y después con un doctorado en lingüística / análisis del discurso.
Y actualmente soy investigador asistente de CONICET en el área de comunicación política y podría decir semiótica. El trabajo que tenía para presentar hoy, que es una síntesis del artículo que expuse o que presenté en la revista, que publiqué en la revista, tiene por título A las puertas de la Casa Rosada, la construcción del mundo imaginal kirchnerista. Y básicamente, y para ser sintético, es un artículo sobre la campaña presidencial del Frente de Todos en 2019, las elecciones presidenciales de 2019, y a la vez es un artículo que sintetiza, me atrevería a decir incluso que cierra algunas de las búsquedas que he realizado en los años recientes, toda la etapa de formación doctoral y postdoctoral. ¿Y por qué? En primer lugar, mi hipótesis es que de 2019 del Frente de Todos presentaba un contraste con los imaginarios electorales del kirchnerismo en los sufragios nacionales precedentes, en 2013, en 2015, en 2017, donde el kirchnerismo, bajo diferentes denominaciones o bajo diferentes coaliciones, había sido derrotado. Y ese contraste entre la campaña presidencial de 2019 y las elecciones anteriores es el resultado, a mi modo de ver, de la recuperación de memorias asociadas con la cultura democrática y con la capacidad de gestión, lo que desde la politología algunos llamarían la gobernabilidad, desde las ciencias políticas, que eran memorias que la propia fuerza, es decir, que eran memorias que el kirchnerismo había desplegado, que había impulsado en sus orígenes, sobre todo en el periodo 2003-2005, cuando asume un gobierno sin legitimidad electoral y a las puertas de la crisis de 2001, y que a mi modo de ver habían sido dejado de lado progresivamente a partir sobre todo de la campaña de 2007. Algunos piensan en el momento 2005, en la campaña entre Cristina Fernández contra Chiche Duhalde, pero que habían sido notoriamente marcadas a partir de 2007 y sobre todo a partir de 2008 con el denominado conflicto con el campo. Entonces, para mí, estudiar la construcción del mundo imaginal del Frente de Todos en este artículo significó una puesta en perspectiva del kirchnerismo como fuerza política, de sus imaginarios y al mismo tiempo de mis investigaciones sobre el kirchnerismo y sobre todo de las que había realizado de la etapa Néstor Kirchner-Alberto Fernández. El artículo tiene 4 bloques o secciones. Una primera que está destinada a caracterizar el mundo imaginal del primer kirchnerismo. A mi modo de ver, el término primer kirchnerismo designa un periodo que es sobre todo el periodo de 2003 a 2005, esos primeros 2 años, pero podría extenderse incluso al primer gobierno de Néstor Kirchner, donde hay ciertas características que a mi modo son fundamentales y que, por ejemplo, Ricardo Sidicaro en un artículo, una entrevista que le había realizado Nathanson, señala muy tempranamente, que es la idea de conciliar cierta tradición del peronismo de izquierda con cierta tradición del liberalismo democrático. Bueno, esas tensiones estaban, a mi modo de ver, en el primer kirchnerismo y luego fueron progresivamente dejadas de lado por un predominio de lo que podríamos llamar el imaginario nacional y popular. La segunda sección del artículo expone los cambios que nos conducen a hablar de un segundo kirchnerismo, que es este kirchnerismo centrado en la cuestión nacional y popular, en franca oposición con los sectores a veces denominados las oligarquías, las corporaciones, etc. La tercera sección lo que hace es pensar cómo ese modo de construcción identitario es contrastado, es opuesto por las lógicas imaginarias de Cambiemos. Primero a un nivel municipal, durante gran parte de los gobiernos municipales de PRO en la Ciudad de Buenos Aires, y luego como coalición a escala nacional. ¿Se escucha? Ahora sí, mantenemos un audio bastante estable. Al principio se te cortaba un poquito. Ah, bien, perfecto. Decía que entonces en la tercera sección hay una suerte de contraste sistémico entre las lógicas imaginarias de Cambiemos y las lógicas del kirchnerismo.
Y en la última sección, quizá la más breve, pero la que se abre hacia el futuro, es una primera descripción del imaginario del Frente de Todos y de los significados de la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández de Kirchner, sobre todo qué significa, la pregunta es sobre todo qué significa Alberto Fernández en este nuevo. Y entre los resultados, para sintetizar, permiten inferir algunas cuestiones que en todo caso serán posibles trabajar a futuro. Por un lado, una migración, lo que Angelino denomina de la periferia al centro de tópicos y valores propios de la cultura democrática, la idea del diálogo. Por supuesto, decir la construcción de la cultura democrática, pero en definitiva, el diálogo, la negociación, la pluralidad, la diversidad como horizonte. Ustedes recuerdan ese primer Kirchner en el cual hablaba de las verdades relativas, por ejemplo. Otro de los resultados es el despliegue de un mundo ético, de un mundo imaginal de la competencia, donde lo que se pone sobre todo en escena es la capacidad de gobierno de cara a un horizonte que se avisora crítico, y eso todavía no existía la pandemia como fenómeno. Pero cuando el kirchnerismo compite en las elecciones de 2019, una de las principales cuestiones es dar a imaginar la crisis inminente, una crisis que por un lado se percibía, pero que el nuevo gobierno debería afrontar. Y la última cuestión que a mí me parece interesante y que no termino de Ahí sí te perdimos, Mariano. No se escucha nada. Qué lástima, Mariano. ¿Nos escuchás? ¿No? Bueno. A ver si se puede volver a conectar. No, bueno. Perdón, Mariano, dejo en pausa tu presentación. En un ratito, si querés, puedes hacer el cierre y... Bueno, no, lo perdimos, definitivamente. Bueno, seguimos entonces con Ana Slimovic. ¿Estás por aquí? Hola, Ana. Hola, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ahí estamos. ¿Me pueden escuchar? Sí, No sé si se me ve ahí. sí, perfecto. ¿Se me Cuando ve? quieras, sí. Bueno, perfecto. Bueno, en principio, bueno, muchas gracias. En principio quería agradecerles sumarme a los agradecimientos a los tres coordinadores, a vos Marina, a Mariano y a Paulo por la invitación a participar en el dossier y a formar parte del espacio, así que muchas gracias y por todos los esfuerzos de coordinación. Después, bueno, en el tiempo que tengo, algunas cuestiones en relación al artículo. El artículo está enfocado en la relación entre Instagram y política. Y bueno, fue un artículo que trabajó en particular en dos cuentas, en la cuenta de Cristina Fernández de Kirchner y la cuenta de Mauricio Macri, en línea, digamos, con un trabajo que vengo realizando en la mediatización de la política en el marco de una investigación del CONICET en el Instituto Gino Germani de la UBA. Y en ese sentido, uno de los, el corpus, digamos, estuvo capturado en un momento, y esto me parece que a partir de ahora lo vamos a tener que empezar a decir, y todo el artículo fue escrito y entregado en un momento previo a la pandemia, ¿no? Es decir, el corpus fue capturado en el 2018, el Instagram, insisto, de Cristina y de Macri, de 2018, después seguí trabajando en otros artículos, momentos posteriores del Instagram de ellos, pero fue capturado en ese momento y bueno, y se terminó de entregar la versión final en marzo de este año. O sea que todo un momento previo a que llegue la pandemia a la Argentina, y me parece que eso, bueno, va a ser parte de las aclaraciones, digamos. Y en ese sentido, el artículo, que por supuesto no voy a poder sintetizar aquí, pero trabaja dos dimensiones, podríamos decir,
por un lado, teniendo en cuenta esta dicotomía y este análisis comparativo entre Macri y Cristina, en particular en el Instagram. Y trabaja dos dimensiones, por un lado, o desde dos, podríamos decir, desde dos aristas. Por un lado, desde el modelo de circulación hipermediática que trabaja Mario Cardón y que pone el centro en la relación entre los sistemas mediáticos, y por otro lado, trabaja desde una mirada más de la enunciación y desde las operaciones de producción de sentido de la mediatización, y hace un análisis del tipo de argumentación, del tipo de operación que se pone en juego en las cuentas de Instagram, y en particular hay un trabajo también entre la articulación que se da en el vivo de Instagram de Cristina y el espacio urbano y el acontecimiento político-mediático, que después seguí trabajando en otros artículos. Como el tiempo es muy breve, bueno, ¿qué es lo que puedo como contar en este tiempito, más allá de contar un poco cómo está armado? Y bueno, como decía, este trabajo se inserta en una investigación mayor que vengo realizando sobre la mediatización de la política en la Argentina, en las redes sociales desde sus inicios, y en particular en este trabajo me interesaba ver el tema de la selfie política, si aparecía la selfie en la cuenta de los políticos o no. Y en ese sentido, la aparición de la selfie, que era una pregunta que a mí me venía llamando la atención, no la pregunta de la selfie, sino la pregunta por la enunciación política, que es una enunciación desde lo institucional, si es una enunciación desde lo individual. Y entonces una de tantas de las cuestiones que se trabajan en el artículo tiene que ver con reponer esta pregunta por si aparecía o no la selfie en las cuentas de Cristina y de Macri de Instagram, en ese corpus de 2018 en el cual yo tomé las publicaciones y stories más comentadas y con más repercusiones en otros espacios de todo ese año. Y en ese sentido, teniendo en cuenta ese corpus, en el caso de Cristina no había casos de autofotos, sí había una enunciación en primera persona, a diferencia de lo que había pasado en los casos anteriores de Cristina en otras redes sociales, y sí predominaba cierto predominio de, valga la redundancia, de motivos vinculados a lo público. Y es decir, en ese momento Cristina era senadora y estaba en el lugar de la oposición, entonces aparecían en sus publicaciones en Instagram cierta reposición de esos motivos temáticos. Por otro lado, en el caso de Mauricio Macri, que me parece muy interesante de trabajar, y me parecía en ese artículo, porque en ese momento él era presidente, y en este sentido retomo también la noción de Verón, de pensar el cuerpo presidencial como un metacuerpo, como ese cuerpo que tiene que mantener cierta tensión y cierta distancia con el cuerpo del ciudadano, y esto está trabajado en el artículo, de qué sucede entonces cuando un presidente se saca una selfie, ¿no? ¿Qué sucede entonces cuando vemos a un presidente con una mano y otra mano no se ve? Bueno, a pesar de lo que uno podría pensar de antemano, en todo ese año que investigué de las cuentas de Macri en stories y en publicaciones, hay solo 2 casos claros de selfie, y en los 2 casos retoman motivos vinculados a lo público. Por ejemplo, en un caso está entrando a la Casa de Gobierno, y en el otro también está vinculado a su rol como presidente. El resto de los casos es la típica foto de la selfie, ¿no? Bueno, y en ese sentido, una cuestión como para ya ir terminando y darle lugar a las otras intervenciones, una de las cuestiones que aparece en el artículo, que insisto, trabaja otras dimensiones también, es esto de ponerse a problematizar la cuestión de el tipo de enunciación. Si es una enunciación del asesor, y así, digamos, la denomino una enunciación del asesor profesional desde los inicios de las redes sociales, una enunciación más profesional, que es el caso de Cristina y también el caso que predomina en Macri, o si aparece esta enunciación más del orden de lo individual y de lo extrainstitucional,
cuando el político usa su mano para sacarse una selfie. Y en ese sentido, la ausencia de selfies, que también es estudiada por teóricos españoles que estudiaron la relación entre Instagram y política y llegaron a la misma conclusión, es que había poca selfie. Y ellos en ese caso lo asocian con una falta de uso del aprovechamiento, podríamos decir, o un mal aprovechamiento de las tecnologías. Y en el caso de este artículo, la ausencia de selfie está vinculada a lo que implica la selfie política en Instagram, y es, como para cerrar, y es esta intención de esta enunciación del asesor y del profesional, este punto de vista del profesional, es tan necesario en el sentido de que forma parte de la historia de la mediatización de los políticos desde sus inicios. Y entonces la selfie política lo que hace es poner en juego, aunque sea en relación con motivos del orden de lo privado o de lo público, pero pone en tensión esa enunciación y aparece una enunciación más individual y más extrainstitucional que, por supuesto, entra en tensión con el cuerpo presidencial en el caso de Macri. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos, Ana. Me gustaría que pudiéramos aplaudir todas las intervenciones, pero sería un acoplamiento de sonido espantoso. Mariano, ¿te puedes conectar un segundito para hacer tu cierre? Si tenés buena conexión, así no nos quedamos con tu ¿Me ponencia escuchan? inconclusa. Sí, ahora sí, perfecto. Bueno, es un efecto de ponencia dividida. Sintetizo, retomo un minuto y sintetizo lo que estaba diciendo para concluir sobre los resultados de la investigación. Comentaba que una de las cuestiones que uno podrá señalar sobre la campaña presidencial de 2019 del Frente de Todos era cómo ciertos tópicos y ciertos temas de la agenda de lo que podríamos llamar cultura democrática, e insistía en esta idea de que, bueno, por supuesto habría un debate a dar sobre qué entendemos por cultura democrática, pero temas como el diálogo, la negociación, la pluralidad, incluso ustedes recordarán el spot de Alberto Fernández, donde él hablaba de soy conciliador, es decir, esta idea de ciertas virtudes asociadas a la cultura democrática tienen un fuerte peso. Y por supuesto la figura de Alberto Fernández como tal, como candidato, es fundamental. Por otro lado, decía, también aparece un mundo ético de la competencia, esto es la capacidad que tendrá el futuro gobierno para gobernar, o que en todo caso ha de tener, o que debe tener el futuro gobierno para gobernar, y ahí la imagen de Alberto Fernández, pero también del kirchnerismo mismo como aquella fuerza política capaz de resolver una crisis, era fundamental con la memoria aún muy presente de 2001. Y para concluir, lo que iba a decir cuando creo que se cortó, espero que no se vuelva a cortar, era que una de las grandes novedades quizá de esta campaña de 2019 era una adaptación, que uno podía percibir una adaptación del kirchnerismo o del Frente de Todos a ciertas lógicas del nuevo ecosistema de medios, es decir, a ciertas lógicas genéricas, estilísticas y comunicacionales del nuevo ecosistema de medios. Cuando me refiero a nuevo ecosistema de medios, bueno, Ana ya lo ha mencionado antes, la idea de Internet y las redes, de cómo un sistema de medios con base en Internet y en redes, una dificultad que el kirchnerismo en las elecciones anteriores había mostrado, sobre todo si uno lo contrastaba con Cambiemos. Y me parece que en esta última campaña una de las grandes novedades es esa capacidad de adaptación. ¿Cómo entender esta capacidad de adaptación en función de ciertas discusiones en torno a los modos de hacer hegemonía política? Bueno, es una cuestión que excede el artículo, pero que en todo caso queda planteado. Nada más. Muchas gracias, Marina. Gracias, Mariano. Pudimos concluir entonces tu presentación. Seguimos con Ana Aimá. Ana, si querés presentarte brevemente y contarnos un poco de tu artículo. ¿Ahora? Ahí está, perfecto. ¿Se escucha? Bueno, mi nombre es Ana Aimá, trabajo en la Universidad Nacional de Quilmes, hacemos ahí algunas cosas con Mariano juntos en un proyecto de investigación,
Yo les quiero agradecer muchísimo por este espacio y por la elaboración de ese cuaderno que la verdad que está buenísimo, y además todo el trabajo de coordinación fue hecho no solo con mucho cuidado, sino también con mucha buena onda. O sea, realmente un agradecimiento muy sincero en esto, ¿no? Por todo el trabajo hecho. Bueno, el artículo que yo presenté se titula Imagen, Política y Género, los retratos de Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri en las tapas de la revista Noticias. Para los colegas y las colegas que no son de Argentina, muy brevemente, la revista Noticias es una revista semanal, presentada como de interés general, existe desde 1976, pero en verdad tiene una orientación fuerte hacia contenidos políticos y una identidad bastante marcada respecto de la construcción de sus tapas. Y en este sentido también quiero decir que tomamos acá la tapa, como dice, retomando la Gastón Gingolani, la tapa como dispositivo y la tapa de una revista no solo como un espacio, digamos, de circulación para quienes adquieren una revista, sino que también hay que tener en cuenta que la tapa forma parte de un discurso en la esfera pública con una potencia enorme, porque la tapa la ves colgada en el kiosco de revistas, la ves en una chupeta publicitándose, o sea, las tapas tienen un nivel de, digamos, de potencia comunicacional por los espacios de circulación a los que acceden bastante importantes. Bien, este trabajo comparativo reunió un corpus de tapas dedicadas a Cristina Fernández de Kirchner durante su segunda presidencia y luego todas las tapas dedicadas a Mauricio Macri durante su presidencia. Es decir, comparamos la construcción de imagen de ambas figuras políticas en sus roles presidenciales. En el caso de Cristina Fernández, la revista Noticias le dedicó 36 números entre 2011 y 2015. En el caso de Macri fueron 27, y a Cristina fueron 20 durante la presidencia de Macri, es decir, siguió dedicándole muchas tapas, pero bueno, solo el corpus se centró en las tapas que se construyeron mediante, digamos, durante las presidencias de ambos, ¿no? Trabajamos, digamos, enmarcados teórica y metodológicamente en la teoría de la multimodalidad. Esto viene de un trabajo previo, en verdad, en el cual habíamos hecho en coautoría con Sara Pérez, otra profesora de la Universidad de Quilmes, un trabajo de análisis sobre la construcción de la figura de Cristina Fernández en las tapas de la revista Noticias, a través de una lectura de la articulación entre la relación entre texto e imagen, ¿no? Entre los textos de los titulares y las imágenes. Habíamos trabajado desde la multimodalidad esa relación. En este caso, la idea fue tomar específicamente, focalizar específicamente en los recursos semióticos desde el punto de vista visual, cuáles fueron los recursos que se utilizaron para construir visualmente esas dos figuras. Alguna relación con los signos lingüísticos más salientes hubo que hacer, pero sobre todo retomando a Barthes, digamos, cuando funcionan como anclajes, ¿no? Pero no trabajar tanto la cuestión de la interacción semiótica multimodal ahí, sino más bien los recursos dentro de la imagen. Y en este sentido, vale decir que la revista, las tapas de la revista tienen una identidad bastante marcada respecto de el tono caricaturesco, burlesco, los recursos de fotomontaje, de dibujo en caricatura, los recursos de intertextualidad, digamos, muy utilizados. Y que en este sentido, a simple vista, uno podría pensar ese tipo de recursos están distribuidos de la misma forma sobre ambas figuras y el tratamiento visual de las figuras es bastante similar, digamos, ¿no? Como un tratamiento continuado. Lo que queríamos ver en esta comparación era principalmente dos cuestiones, ¿no? Una, si efectivamente esto es así, digamos, esta primera impresión es así cuando uno va analizando cada caso, luego ver qué sucede con la línea de tiempo, es decir, qué sucede cuando ves a lo largo de periodos de 4 años esa construcción y si lo que ahí hay es un discurso visual, es decir, una construcción sostenida de una imagen, y luego ver desde algunos elementos que nos aportan la perspectiva de género y también la perspectiva de género vinculada específicamente a la imagen, y de eso nos dan algunas pistas incluso autores como John Berger o Goffman, es decir, cómo ha sido habitualmente representada la mujer en términos visuales en la historia del arte, en la historia de la fotografía, en el
de avisos publicitarios. Entonces, trabajar desde esa perspectiva el análisis, ¿no? Para ver qué tipo de signos construidos podíamos ver ahí. Bueno, efectivamente, digamos, cuando uno se pone a observar en todo ese corpus detalladamente los distintos tipos de acciones representadas, las formas de representación del vínculo con el público lector, digamos, las formas de construcción de los vectores de mirada, las formas de construcción de los atributos representativos de cada una de las identidades, ¿no? Las formas de construcción conceptuales y narrativas, efectivamente uno encuentra una serie de puntos, digamos, diferenciales, mediante los cuales se puede concluir, digamos, por un lado, en el caso de Cristina Fernández, hay un tratamiento sostenido de una figura que no tiene nunca contacto visual directo con el público lector. Es una mirada que está recurrentemente fijada en algo que está fuera de encuadre, digamos, y que no se sabe qué es. Es una participante que en su relación con el resto de participantes de la imagen no tiene nunca interacciones recíprocas, no hay nunca situaciones de frontalidad, no hay nunca situaciones de acción hacia otro y que eso vuelva. Y en esto claramente la comparación arroja que si bien también la figura de Mauricio Macri es construida mediante recursos pagos y burlescos en muchos casos, la mirada está siempre sostenida, es una mirada que hace contacto directo con el público lector, hay ángulo frontal permanentemente, cuando está mirando algo dentro del cuadro de imagen, eso está sostenido, ya sea otro participante o ya sea un elemento, hay interacción, hay acción recíproca. Y por otro lado, en términos de los atributos destacados recurrentemente, en el caso de Cristina Fernández se trabaja metonímicamente con recurrencia a la boca, y en el caso de Mauricio Macri se trabaja también con recurrencia y metonímicamente los ojos, con el uso de recursos visuales como por ejemplo el color, como recurso semiótico, en ambos casos utilizando el resaltado, el saturado, ¿no? Una cosa medio grotesca, pero con connotaciones claramente muy, digamos, diferenciales. Y en este sentido, bueno, encontramos que en los insumos que nos daban ciertos textos que están dentro del marco teórico de la perspectiva de género, efectivamente podíamos constatar algunas cuestiones ahí, como por ejemplo, el lugar de la narrativa de la mujer ingobernable como lugar estereotípico, que es el lugar en el que se coloca, digamos, sobre todo la relación de las mujeres en la esfera pública de poder, ¿no? Y en este sentido, digamos, nos tomábamos también de la idea, tanto de la idea de Judith Butler respecto de la performatividad y cómo se performa el género continuamente, digamos, como el género como resultado de una actividad performativa constante, sino también cómo el género es resultado de una actividad sancionatoria dentro de esa performatividad, ¿no? Ciertos marcos de sanción. Entonces, lo que encontrábamos ahí es esta construcción de esta mujer que no actúa con otros, que está sola, que no construye contacto con la mirada, con algunas referencias constantes a las cuestiones de la salud mental y principalmente en el lugar de una mujer muy, digamos, está muy construido el aspecto de su sexualidad, sensualidad, como muy resaltado también a lo largo de toda la línea de tiempo. Entonces, bueno, ahí hay una cosa de lugar sancionatorio, de lugar incómodo, ¿no? Que no es el lugar cómodo de representación de la mujer para ser contemplado, la mujer introspectiva, del cual, por ejemplo, sí hablan Goffman y Berger como el lugar tradicional de la mujer para ser mirada por el hombre. Es como que ese lugar es el que no está, el que no está y el que se está sancionando de alguna manera en términos de corrimiento, ¿no? Esas, las conclusiones, digamos, por ahora de este análisis. Así que, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias a vos, Ana. Bueno, Julieta Grassetti, ¿estás por aquí? Te toca presentación.
A ver, Julieta. Ahí estamos. Acá está bien, ahí se escucha bien. Se escucha perfecto. Bueno, también agradecer mucho el espacio y agradecer este espacio de presentación, digamos, el espacio de los artículos y el espacio de presentación. Como es poco el tiempo, quería hacer una breve introducción. Mi nombre, bueno, es Julieta Aracetti y soy maestranda en estudios sociales latinoamericanos de la UBA y doctoranda en ciencias sociales también en la misma facultad. El artículo que escribí es el discurso de Nayib Bukele en Twitter. Un poco, digo, robo unos minutos de mi presentación, aunque sé que son breves, para introducir la figura de Nayib Bukele, sobre todo porque es un caso que a raíz ahora de la pandemia tuvo mucha repercusión y seguramente lo hayan escuchado mucho más que antes, pero sigue siendo un caso, El Salvador sigue siendo un país que es poco estudiado y poco conocido en general. Entonces, bueno, un poco primero, antes de hablar del artículo y de presentar brevemente lo que trabajé en el artículo, me gustaría contar cómo, digamos, por qué la figura de Nayib Bukele es importante para trabajar. Brevemente, digamos, en El Salvador desde el 89 hasta 2019 hubo un bipartidismo que no se alternó durante esos 30 años entre dos fuerzas, que una fuerza era Arena, representante de la derecha salvadoreña, y la otra el FMLN, que es el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, que fue un frente que aglutinó, digamos, 5 organizaciones guerrilleras salvadoreñas y se convierte en los 90, adopta como partido político, se inscribe como partido político. Esa alternancia, digamos, tuvo 20 años de gobiernos de Arena y 10 años de gobiernos del FMLN hasta 2019, que es cuando triunfa Nayib Bukele en El Salvador. Esto, digamos, sintéticamente, muy sintéticamente, como para inscribir la candidatura de Nayib en El Salvador, con la particularidad de que él fue alcalde por el FMLN en 2 oportunidades y rompe con el partido en 2017, digamos, lo echan y se inscribe dentro de Gana, que es otro partido de derecha salvadoreño, por la imposibilidad, digamos, de crear un partido propio. Entonces, digamos, eso es lo que hace la particularidad de Nayib en El Salvador, pero además el triunfo de Bukele en 2019 tiene otra particularidad, que es que en América Latina había por lo menos 8 países con gobiernos empresarios. Entonces, digamos, es una particularidad el caso de Bukele porque rompe con 30 años de bipartidismo, pero al mismo tiempo se da en un momento en el que en América Latina hay al menos 8 gobiernos empresarios. Nayib tiene tradición, digamos, partidaria en su familia y él mismo tiene un recorrido por distintos partidos, pero además, digo, se caracteriza por ser empresario. Entonces, digamos, esto tiene como una doble visión de Bukele que hace también que la particularidad de su triunfo. En el artículo, como bien dice el título, lo que yo me propuse fue indagar sobre el discurso político que va construyendo Bukele en Twitter. La escuchaba Ana y pensaba que el caso de Bukele sería perfecto para analizar esto que planteaba de las selfies, porque él básicamente toda su campaña política, que no es lo que yo analizo sus primeros 100 días de gobierno, pero durante toda su campaña política y desde que asumió como presidente hasta ahora, gran parte de su discurso está centrado en las redes.
Para este artículo, entonces, yo lo que trabajé fueron los primeros 100 días, que fueron desde el 1 de junio de 2019 hasta el 9 de septiembre, y lo que quise fue rastrear cómo él, en su discurso político en estos primeros 100 días de gobierno, fue construyendo un discurso desideologizado, ahistórico, y donde fue imprimiendo esta idea de eficiencia y transparencia de la administración y los recursos del Estado. Bukele tiene 38 años y es conocido, bueno, él se autodenomina como el mejor presidente del mundo mundial, pero es conocido como presidente millennial, tiene distintas formas de denominación, pero es muy conocido por el uso excesivo de las redes. Él, como yo decía, primó gran parte de su discurso político en las redes. Y esto es muy significativo porque no es que El Salvador no tenga tradición partidaria, digamos, de hacer campañas políticas y demás, pero él dedicó principalmente toda su campaña y sus primeros años, sus primeros días de gobierno a través de las redes. Principalmente, digamos, la red favorita de Bukele fue Twitter, desde el comienzo. Entonces, por eso yo me dediqué al análisis de esta red y no de otras, pero tranquilamente, digamos, también hace un uso excesivo de Facebook e Instagram. De hecho, casi no hace campañas nacionales, sino que hace Facebook Live, cuando decide, por ejemplo, anunciar alguna medida específica o hacer, digamos, un anuncio que lleva más tiempo que una publicación en Twitter. Es interesante también esto que señalaba Ana, me parece que un poco lo que yo quería presentar es lo que había hecho en el artículo y un poco lo que, como líneas a futuro para poder seguir pensando este caso. El artículo justamente está situado en estos primeros 100 días de gobierno, en 2019, y lo que yo fui rastreando en estas publicaciones, por un lado, digamos, como breves conclusiones, es que, por un lado, Bukele tiene como un discurso político vinculado a la eficiencia y a la transparencia del Estado, y en realidad lo que yo me planteaba es, bueno, ¿qué presenta como novedad? Porque el uso de las redes no es una novedad en El Salvador ni en ningún país latinoamericano, sin embargo sí lo es que sea el principal canal para la expresión de su discurso político. Tampoco, tampoco lo es que sea un gobierno empresario, porque sí en El Salvador hubo otros casos de gobierno empresario, pero sí lo es sea en el marco de, 8 otros países latinoamericanos que compartían esta particularidad. Y también lo es que él venga de un recorrido, digamos, de una trayectoria partidaria y quiera romper con esa idea y esta idea que plantean a tono con otros presidentes empresarios de pasar página, del cambio, de la idea de romper con la política tradicional que tan mal nos hizo, entonces como esta idea de presentarse como la novedad. Y bueno, esto que yo decía de romper con el bipartidismo y la experiencia posneoliberal en El Salvador. Para cerrar brevemente, chiquitito, esta línea que yo decía, pensando en lo que planteaba Ana, es qué rol cumplen las redes sociales en pandemia, que también, digamos, tiene una importancia enorme y que es otro de los medios a través de los cuales Bukele decide informar sobre las distintas situaciones y las distintas medidas implementadas. Entonces, digo, una línea que podría continuar de esta investigación tiene que ver con cómo él utilizó las redes para durante la pandemia. Eso. Listo. Gracias, Juli. Gracias, Juli. Bueno, como siempre, nos estamos quedando sin tiempo. Esto es
me pasa absolutamente en todos los congresos que coordino. Pasamos al tercer y último eje. Aquí tenemos las 3 últimas presentaciones. Federico, ¿estás por acá? Federico Crucci, Musto Crucci. Adelante, Buenas. una breve presentación si querés y después avanti con el artículo. Perfecto. Bueno, buenos días para todos, todas y todes. Soy licenciado en Ciencia Política de la UDELAR, de la Universidad de la República de Uruguay, y maestrando en Derechos Humanos y Democracia en la UNSAM. Y bueno, primero que nada me sumo también al agradecimiento a Mariano, Pablo y especialmente a vos, Marina, por la coordinación, porque hemos tenido el contacto más directo y también por este encuentro. Mi ponencia, en realidad la presentación del artículo es el ingreso de los políticos outsiders en la partidocracia uruguaya. El año pasado, Uruguay transitó por un nuevo ciclo electoral que marcó, entre varias cosas, el fin del ciclo de izquierda después de 3 gobiernos consecutivos del Frente Amplio. En el balotaje de noviembre de 2019, Luis Lacalle Pou, que estuvo hace poco teniendo una serie de entrevistas por Argentina, fue electo presidente por el Partido Nacional en coalición con otros 4 partidos, el Colorado, Independiente, el Partido de la Gente y el Cabildo Abierto, una coalición que tiene una tendencia de centro-derecha. Y bueno, en estas elecciones se constató el ingreso de outsiders al establishment partidario, lo que genera una novedad en el sistema político, también por el resultado obtenido por ellos y el impacto que genera la política. Los políticos outsiders son quienes deciden ingresar a la competencia político-electoral con una presencia externa al propio sistema político. Y bueno, en realidad la literatura, sobre todo institucionalista, de la ciencia política, le empezó a prestar atención ya desde la década del 80, 90, por el creciente ascenso que estaba teniendo estos tipos de políticos en los sistemas presidencialistas de América Latina. Y esta novedad es importante en el contexto político uruguayo, que es donde su centro gravitacional de nuestra democracia son los partidos políticos, la que se ha denominado en la literatura nacional como partidocracia. Y esta centralidad partidaria ha sido un factor esencial en el consenso y la estabilidad democrática que nuestro sistema tiene como rasgos más característicos. Y una de las funciones principales de los partidos, sin duda, es la selección de los candidatos. Bueno, esta campaña se enmarca como la literatura de la comunicación política, habla de la era digital, la era de las redes sociales, y esto genera una nueva forma de mediatizar los discursos, y bueno, bajo este esquema de la comunicación es que emergen estos outsiders, y la manera de utilizar estas herramientas es fundamental para posicionarse como competidores en las elecciones, dado que muchos de ellos eran desconocidos. Y en el artículo presento 3 casos que han sido importantes en estas elecciones, y cada uno de los políticos generó y explotó su perfil a través de las redes y lo vinculó al contenido de su discurso. Ernesto Talvi, que con su perfil académico, que es un economista de la Escuela de Chicago, que después de mucho tiempo volvió a Uruguay y fue candidato a la presidencia. Juan Sartori, que su perfil que intentó explotar era su éxito empresarial en el plano internacional y su juventud, y Guido Manini Ríos, su liderazgo y su interés en tanto militar, donde es interesante la campaña de Manini Ríos porque fue breve, meteórica y con mucho éxito, y su estilo de comunicación de la campaña fue amateur, o sea, se sentía amateur o austera, y este estilo de comunicación, con una estética poco cuidada y mostrando austeridad que iba en concordancia con su discurso, en realidad, siguiendo a Enli, que este tipo de amateurismo no hay que interpretarlo como ineficaz o inferior como estrategia de comunicación, sobre todo cuando este autor habla
de la campaña de Donald Trump y en la cuestión esta de posicionarse como outsider y este estilo directo y amateur, sino hay una fuerza retórica en esta voz que responde al ideal de autenticidad del hablante. Y como para cerrar, la excepcionalidad democrática y la partidocracia uruguaya, de nuevo se habla del sistema político uruguayo, fue testeado en este proceso de electoral y se puso a prueba la capacidad de filtrar y tamizar aquellas voces que son contrarias o que pueden generar inconvenientes en el funcionamiento democrático. Pero, además, el resultado final de las elecciones sigue la tendencia histórica, ya que ganó uno de los partidos tradicionales, que es el Partido Nacional, y el presidente electo es un político que no solo de carrera, sino también que proviene de una de las familias políticas más importantes del Uruguay. Pero el ingreso de los outsiders es de especial importancia porque tuvieron un rol fundamental para la decisión de la victoria del Partido Nacional y de Luis Lacalle Pou, y también plantea un desafío para la academia uruguaya y para la política en general, no solo para tenerlos en cuenta, porque pensarlos bajo los esquemas analíticos anteriores sería tal vez no estar observando los fenómenos actuales que están emergiendo y se están desarrollando en Uruguay y las consecuencias que tiene para la política nacional. Y lo último, uno de ellos que lo nombré, que es Ernesto Talvi, que fue electo senador y a su vez designado canciller de la República, renunció tras 4 meses de estar en el gabinete de Lacalle Pou por diferencias, sobre todo en la orientación de la política exterior del gobierno, y el domingo pasado, a través de Twitter y en una carta de Twitter, anunció que se alejaba de la política porque decía que no era lo de él y que no se sintió como a gusto y que volvía al plano académico. Entonces, se está generando en estos días también una cuestión de problema de un sector del Partido Colorado, el sector además más importante del Partido Colorado, que es el principal socio de la coalición, que se quedó sin el líder y sin la representación que generó o intentó generar en las elecciones. Entonces también es un desafío para el sistema político y la política en general el ingreso de estos políticos a justamente la política. Así que nada, muchas gracias y bueno, espero que haya quedado claro. Cualquier cosa, veamos en las preguntas. Muchas gracias a vos, Federico. Sí, quedó clarísimo. Y también, sí, los invitamos, que ya nos quedan solo 2 presentaciones. A quienes ya hicieron preguntas, las estamos recolectando para poder cerrar ahí el último bloque, para poder, exponerlas ahí en el último bloque. Y bueno, nos pasamos a la presentación de Vanessa Morales Castro. ¿Estás por ahí, Vane? A ver, ¿se te escucha? Ah, estamos. Hola, ¿se me escucha? ¿Y se me ve? Perfecto. Sí, adelante. Bueno, saludo al espacio, a los ponentes, que realmente es una alegría volvernos a encontrar, a pesar de las condiciones poco felices. Bueno, me presento, soy magíster en Estudios Sociales Latinoamericanos de la UBA y doctoranda en Ciencias Sociales en la misma casa de estudio. Bueno, el artículo que presenté se titula El uribismo y la forma de hacer política en Colombia, curso de imagen política. Digamos, allí lo que me interesaba mirar era ver las líneas de continuidad que se habían instalado a partir de la campaña presidencial de Álvaro Uribe Vélez en 2002, especialmente porque a partir de 2002, digamos, se hacen evidentes 2 fenómenos que comienzan, digamos, como a caracterizar, si se quiere, las campañas electorales de 2010, del 2014 y del 2018. Estos 2 fenómenos están relacionados íntimamente y, digamos, hay como una especie de correlación allí. Uno que tiene que ver con la crisis de representación de los partidos políticos. Recordemos que Colombia, junto con Uruguay tal vez, han sido países de tradición bipartidista, con conformación de partidos políticos de alcance nacional en el siglo XIX, digamos, partidos que se constituyeron muy tempranamente y que lograron monopolizar, si se quiere, la escena electoral
digamos, esta situación se rompe en 2002 y establece, digamos, un momento bisagra en el cual un tercero, que si bien había tenido una trayectoria política en el Partido Liberal, logra llegar a la presidencia por un partido propio, es decir, es de alguna forma el fin del bipartidismo y, digamos, esta ruptura de la representación política bipartidista se ha mantenido porque del 2002 en adelante ni el Partido Liberal ni el Partido Conservador han logrado volver a ganar la presidencia, si no es por hacer coaliciones con otros países. De hecho, hemos asistido a una proliferación de otros partidos políticos, lo cual da cuenta, ¿no?, de esa crisis, si se quiere, de representación política. Esa crisis de representación política ha tenido, digamos, como correlato otro fenómeno instalado también a partir de 2002, que tiene que ver con la personalización de la política y que es, digamos, lo que a mí me interesa ver en las otras campañas políticas que sucedieron, la de Álvaro Uribe en 2002. Entonces, como ya lo dije, el 2002 fue un momento bisagra en tanto que sube a la presidencia un candidato ajeno a los dos partidos tradicionales, pero además llega con un discurso que es novedoso, en tanto que logra capitalizar, digamos, y ahí está el verdadero logro, o si se quiere el mérito, de Álvaro Uribe, y es que en su campaña del 2002, Uribe logró medir y leer, si se quiere, las expectativas electorales, no solamente del electorado local, sino que las logró articular con todo un discurso que, digamos, hubo un cambio semántico a partir del 11 de septiembre del 2001, y digamos que ese contexto internacional con el descontento local que había por un proceso de paz fallido con las FARC de la administración anterior, pues Uribe logra capitalizar ese descontento y lanza, digamos, su campaña política, logrando llegar a la presidencia. ¿Cuál es el fuerte de la campaña de Uribe? Bueno, digamos, el uribismo, en cabeza de Álvaro Uribe, han hecho constantemente un énfasis en lo que es la política de seguridad bajo el título Seguridad Democrática. Entonces, la seguridad democrática fue la bandera, y ha sido la bandera de Álvaro Uribe Vélez, y en ese sentido, la seguridad democrática como una estrategia política, es decir, como un posicionamiento político frente al electorado, se ha logrado establecer y se ha logrado instaurar, si se quiere, en las elecciones posteriores a 2002. Entonces, yo en el artículo entré a mirar la elección de 2006, bueno, que era la primera reelección en Colombia, que igual iba a haber evidentemente una continuación de la estrategia política de Uribe enmarcada en la seguridad democrática, pero también en 2010, un poco en 2014 y en 2018. Acá, digamos, como que es lo interesante de ver es que la estrategia política, es decir, el relato político que presentan los candidatos, tiene que ver directamente con retomar la propuesta de seguridad democrática de Álvaro Uribe Vélez. Esto, digamos, lo que da cuenta es que ha sido exitosa la estrategia de volver a reponer elementos propios presentados en 2002 por Álvaro Uribe Vélez, ya que de alguna manera las propuestas de seguridad, de salida militar, de tratamiento policial, si se quiere, a la cuestión social, logran tener, digamos, un impacto en la escala de valores del electorado. En ese sentido, yo analicé los spots de campaña, también los programas políticos de los candidatos ganadores en 2010, 2014 y 2018, los cuales tenían además como particularidad una imagen que intentaban proyectar de cercanía con Uribe. Entonces, tenemos una estrategia política que retoma elementos del 2002, pero también una estrategia publicitaria de la campaña, la cual gira en torno a quien está más cerca de Álvaro Uribe Vélez. Es decir, tenemos, por un lado, crisis de representación política, porque ningún partido tradicional es capaz de volver a, digamos, a llegar a las presidenciales, pero también tenemos al tiempo un fenómeno de personalización política en cabeza de Álvaro Uribe Vélez. Digamos, este fenómeno de personalización se ve no solamente en la estrategia publicitaria de los candidatos que han llegado a la presidencia después de 2002, es decir, de presentarse como los herederos del legado de Uribe,
de presentarse como yo soy el elegido por Uribe y soy el que efectivamente voy a poder darle continuidad, digamos, a su legado o a su propuesta política, sino que también esto se evidencia, por ejemplo, en los partidos políticos. Yo mencioné cuando, digamos, los partidos centenarios entran en una crisis, se da una especie de proliferación de nuevas colectividades. Muchas de estas retoman la figura de Uribe. De hecho, por ejemplo, en 2006, cuando Uribe se presenta a la reelección, funda su propio partido, denominado Partido de la U, haciendo un juego, digamos, se llama el Partido de la Unidad Nacional, pero es el Partido de la U, es decir, el Partido de Uribe. Nuevamente, Uribe, como figura, tiene la capacidad del capital político, del capital electoral, de volver a fundar después un nuevo partido que se llama Centro Democrático, que utiliza la imagen, su imagen, como la imagen del partido. Entonces, evidentemente acá hay dos fenómenos que se juntan y son, bueno, los que logré como de alguna manera evidenciar en el artículo. Uno, existe una personalización del comportamiento electoral, porque nos explica cómo los candidatos que han ganado las elecciones presidenciales han recurrido a la imagen de Uribe para poder ganar, digamos, la competencia electoral presidencial. Dos, evidentemente la personalización del político no puede darse si no se mira el papel de los medios. Digamos, esto igual da para otra investigación más, que habría que ver cuál ha sido el rol de los medios en el fortalecimiento de la figura de Uribe. Pero, por ejemplo, cuento una anécdota en el artículo que es muy diciente, ¿no?, de este tema de la personalización, que tiene que ver con el test uribista. Entonces se presenta en el escenario electoral una discusión no sobre cuál va a ser la política económica, no sobre cuál va a ser el proyecto en términos de relaciones internacionales, sino que se presenta cuál es el talle de Álvaro Uribe, cuántos pares de zapatos tiene, y entonces esa es la agenda que se instala también a partir de los medios, por lo cual también yo afirmo que existe efectivamente una personalización de medios, aunque, insisto, esto debe ser como estudiado mucho a fondo. Y bueno, y finalmente vemos que otro, digamos, el otro eje sobre el cual tanto la crisis de partido como la personalización de Uribe se ha podido profundizar, tiene que ver con una escala de valores del electorado que el uribismo ha sabido interpretar, pero bueno, evidentemente también la estrategia política, o sea, el discurso político se construye de forma dialéctica. Hay un ida y vuelta entre lo que Uribe dice, pero también lo que la gente quiere escuchar. Entonces, bueno, para ir cerrando, lo que se han evidenciado en las elecciones de 2002 para acá, no solamente han profundizado una personalización de la política, sino que a la vez que se va personalizando la política en cabeza de Álvaro Uribe, se ha asistido a una despersonalización de los candidatos, en tanto que lo que importa o el resultado más importante en las elecciones en última termina siendo quién es más cercano a Álvaro Uribe, no así los programas de gobierno, ni mucho menos la colectividad a la cual se pertenece. Dejaría por ahí. Perfecto, muchas gracias, Vané. Bueno, llegamos al final. Me toca presentar a mí la ponencia referida al artículo que publicamos ahí en el cuaderno 112. Les digo a todos los asistentes que quieran revisar el cuaderno, está subido en la página, cuaderno 112. Bueno, para no hacerla demasiado larga, porque queremos hacer el call for papers en un principio y en segundo lugar darles un brevísimo espacio para preguntas. Voy a contar muy brevemente de qué se trata este artículo y principalmente cuál fue, no sé si el aporte original, sino la búsqueda que yo hice con este artículo. También forma parte soy becaria doctoral de CONICET, con sede en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe, en la UBA. Y estudio como parte, bueno, de mi tesis doctoral la criminalización de la protesta antiextractivista en Chile y Perú en el siglo XXI. Entonces, la preocupación por caracterizar de alguna manera estos gobiernos empresarios que de alguna manera llamamos nosotros desde la academia, como para hacerlo más, darles un título, o gobiernos de derecha a veces, sí, no, si son de nueva derecha o si no, esa es otra discusión.
Pero bueno, con ese objetivo y en ese marco me propuse la elaboración de este artículo, que en realidad, bueno, se titula Bienvenidos al Cambio, la construcción de la imagen política de Sebastián Piñera, su primera campaña en el 2009, y de Pedro Pablo Kuczynski, que fue el presidente de Perú entre 2016 y 2018. No pudo terminar su mandato por cuestiones de problemas, tuvo que renunciar a su cargo y después igual el Congreso aceptó su renuncia por cuestiones de incompatibilidad, había tenido denuncias de corrupción, entre otras cosas, pero para no hacerla más larga, mi idea no era, con este título tan polémico, preguntarme si el cambio que proponían era real o no, o era una puesta en escena, porque creo que esa pregunta es absolutamente ilusorio, tal vez se puede responder por sí o por no, pero no más, sino porque contando con experiencia política, tanto Sebastián Piñera, que había sido senador, como Pedro Pablo Kuczynski, que había ocupado en varias oportunidades ministerios de gobierno, bueno, ¿por qué habían decidido presentarse en sus campañas electorales como outsiders de la política? ¿Sí? Por eso se relaciona con lo que mencionaron anteriormente, tanto Vane como, sobre todo, el artículo de Federico. Entonces, lo que hice fue analizar de manera articulada sus programas de gobierno, los debates y los spots televisivos, y la comparación, de alguna manera, lo que me permitió fue caracterizar las formas de construcción de liderazgo de candidatos que tienen una imagen pública muy vinculada con la esfera empresarial, pero quieren ser vistos como ligados, digamos, a la esfera pública. Entonces, ¿cuáles fueron las herramientas que yo identifico que usaron ambos candidatos? En primer lugar, el cambio y la necesidad de renovación de la política, ¿no? Este discurso de que la política está corrompida y necesitamos nuevas alternativas o nuevas opciones para, por fuera de la política para limpiarla de alguna manera, ¿no? El segundo elemento que identifiqué en ambas estrategias de posicionamiento fue el sacrificio y la gesta patriótica. Los dos se posicionaron como personas que en el mundo privado podrían estar ganando muchísimo dinero y podrían estar desempeñando cargos que le darían mucho prestigio, pero que sin embargo se dedican a una especie de vocación pública, dedican su vida al bienestar ciudadano, a la mejora del bienestar ciudadano. Y en tercer lugar, el elemento más conocido en todos estos análisis, que es esa asimilación casi automática de que el know-how adquirido, la expertise adquirida en el ámbito corporativo es una condición sine qua non para gobernar eficientemente. Estos tres elementos los utilizaron Piñera en su primera campaña, y hago esta aclaración porque, y tanto como PPK, hago la aclaración de la primera campaña porque Piñera, como todos sabemos, está en este momento ejerciendo su segunda presidencia, pero las lógicas de su discurso, de su posicionamiento, incluso del armado de su gabinete, mutaron a poco tiempo de asumir su primer mandato por justamente cuestiones de colusión público-privada, porque había muchos ministros que estaban vinculados al mundo privado, ejerciendo cargos de incidencia pública muy importantes, sobre todo vinculados a su sector empresarial más directo. Entonces, para no hacerla muy larga, porque se nos va el tiempo, decir simplemente que esta idea de renovación como pilar de su construcción discursiva se consolidó en un contexto de desgaste de la coalición partidaria dominante en el caso de Chile, y por otro lado un escenario de temor al retorno dictatorial en Perú. Esa campaña fue llevada a cabo como una especie de guerras entre las derechas, la derecha dictatorial o la derecha empresaria. Bueno, mejor que digamos, ¿no? Una lectura muy bizarra, muy burda, mejor que gane la derecha empresaria y no la derecha dictatorial. Pero bueno, entonces, para cerrar, el éxito de la estrategia, que tuvo también un tono refundacional, sí, yo creo que inauguró un periodo asignado por la idea de la canalización de la idea de renovación como un medio para lograr la aceptación pública de representantes que no son reconocidos públicamente como políticos o como buenos gestores de la política, y que para muchos, como para Piñera, no es el caso de Kuczynski, significó
llegar para quedarse, ¿no? Una vez que él no solamente culminó su gobierno, a pesar de todo todos los que vaticinaban que no iba a lograr terminarlo, sino que además ganó en 2017 y está en este momento ejerciendo la presidencia, como les decía antes. En el caso de Piñera, bueno, no corrió con la misma suerte. Bueno, ahora sí, llegamos al bloque final. Muchas gracias por escucharnos, siempre digo un poco lo mismo, pero me parece que la escucha atenta, en este caso, bueno, no teníamos muchas opciones más que escucharlos con los micrófonos silenciados, pero creo que por los comentarios y por las preguntas hubo una muy buena predisposición a escuchar y a participar. Fue un placer tanto este proceso de un año como escucharlos hoy. Acuérdense, recién, bueno, apareció creo que un mensajito en el chat del equipo técnico. Va a haber otra instancia en octubre, para los que se sumaron más tarde también les cuento, por si hoy no llegamos a decir todo lo que queremos decir. Y antes de pasar al bloque de preguntas, queremos con Mariana y con Paulo hacer el lanzamiento del Call for Papers para la segunda publicación de nuestra línea, que, por supuesto, digamos, no queremos ser ajenos a la realidad que estamos atravesando. Va a ser una publicación mucho más focalizada que la primera, que fue abierta, digamos, tratando de ver hacia dónde diseñábamos nuestra línea de investigación. Y la propuesta que tenemos para hacer en esta segunda publicación se titula Comunicación política y COVID-19 en América Latina, gobernantes, medios y ciudadanos. Bueno, por supuesto que consideramos que la pandemia generó muchísimos cambios y, por supuesto, en el ámbito de la comunicación también, y es por eso que queremos abrir esta número especial. Mariano, Paulo, los invito si quieren decir algo muy chiquito y pasamos al bloque de preguntas. Bien, gracias Marina y gracias también por tu presentación, que al ser presentadora nadie te ha podido decir que estuvo bien la presentación, te lo agradecemos. Y nada, simplemente indicar, ¿no? Muy rápidamente, un minuto simplemente, lo que es el Call for Papers que vamos a lanzar, que tendréis la información de forma pormenorizada en el correo electrónico, ¿no? Queremos abordar desde una perspectiva tanto politológica como sociológica como comunicacional un hecho inédito, insólito, ¿no? Que es lo que ha provocado la pandemia en los agentes que intervienen en la comunicación política, ¿no? Por una parte los gobernantes, en el sentido de que tienen que asumir una dinámica de crisis y que tienen que gestionar política y comunicativamente. Y esto lleva a unos cambios sustanciales en, por ejemplo, lo que es el frame mediático exactamente, por ejemplo, lo que es el relato muchas veces un relato de guerra, ¿no? Se ha construido política y discursivamente un relato de guerra para combatir el coronavirus, con una serie de dinámicas de reconstrucción, de posicionamiento de militares y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y eso lleva una parafernalia interesante de analizar. En segundo término, los medios de comunicación han sufrido dos cuestiones. Primero, una propia reestructuración por la crisis que se está viviendo, una reestructuración de sus propias redacciones y una acelerada proceso de convergencia. Y en segundo lugar, pues un panorama que ha cambiado los hábitos de consumo de los ciudadanos con mucha más información, lo que se llama infodemia, que a su vez promueve una mayor circulación del mensaje periodístico y también mayor proliferación de fake news, consumo incidental y también en segundas pantallas. Y en tercer lugar, lo que es la opinión pública de América Latina, construida, ¿no? Y que expresa emociones, que tiene miedo a ser contagiada, que publica, que opina en redes sociales, y que es interesante también calibrar, ¿no? La situación que está viviendo, pues a través de las investigaciones que estipulen. Como les comentamos, vamos a enviárselo por correo electrónico cuando ya esté definido. Habrá unos ejes temáticos, pero creemos, no sé si Mariano tiene alguna matización o algo que añadir, creemos que es de interés para la región y es de interés realizarlo desde una perspectiva interdisciplinar y una perspectiva reflexiva que nos da a ver esta pandemia. Lo único que agregaría a los comentarios de Marina y de Paulo es que mientras escuchaba las propias presentaciones hoy, no podía dejar de pensar en cuán anacrónico resultaba en alguna medida muchas de las cuestiones que exponíamos en función de la propia situación actual.
tanto desde el punto de vista de las estrategias de comunicación de Alberto Fernández, como las noticias que nos llegaban del sector sobre Bukele y sus campañas, o lo que ha pasado con Bolsonaro y su gripecinia. Hay todo un sector de la comunicación política, de las imágenes presidenciales que se han visto modificadas radicalmente por la situación. También creo que eso que uno puede percibir muy sencillamente demuestra también la importancia de lo que ha significado esto para futuro y por lo tanto la importancia de pensar un número en torno a ese eje. Bueno, entonces ha sido lanzada la segunda convocatoria, esperamos recibir aportes de quienes ya participaron y tenemos un montón de asistentes, así que también eso me pone muy feliz. Creo que la virtualidad permite este tipo de encuentros, ¿no? Desde tantas latitudes. Nos quedan 4 minutos. Yo habilito tal vez 2 preguntas, si les parece, respondan con 30 segundos. No, creo que es terrible esto, pero bueno, acuérdense, hay un post-coloquio en la primera quincena de octubre y si no, tienen nuestros mails, estamos compartiéndolos y dejo de hablar, basta. Tenemos una pregunta, en realidad, bueno, Javier Pereda, con respecto al artículo de Carolina, perdón, súper interesante, bla, 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 perdón, paso rápido, no es una falta de respeto, pero no llegamos. Anabía, tenías una pregunta, me parece, ¿no? Para Carolina. A ver si... Creo que no tienen habilitado el micrófono los asistentes. Bueno, si podés por acá, Anabía, o si no, bueno, hacésela tal vez por mail. Javier para Ana Slimovich. Me gustaría mucho saber si tienes algún tipo de taxonomía o tipología para características de las imágenes, poses y posturas de las imágenes que analizaste. O si podés platicar un poco más acerca de este proceso. Ana Slimovich. Creo que vas a ser la única que va a poder contestar algo porque nos cortan en 3 minutos. Bueno, contesto muy, muy breve a ver si hay tiempo para otra pregunta. Bueno, primero gracias Javier por el interés y por la pregunta. En realidad el análisis estuvo centrado en la selfie por justamente lo que implica en el sentido de la puesta en escena de una enunciación individual y de una enunciación que roza lo extrainstitucional. Y digo rosa porque, bueno, un cuerpo presidencial, y esto lo mostró Verón, nunca puede dejar de estar en escena, de poner en escena lo político institucional. Pero bueno, pone una selfie, pone en tensión lo extrainstitucional y lo institucional, y es algo que yo vengo trabajando desde el inicio en la mediatización de la política argentina en particular, y en otros países también se empezó a dar, y bueno, y también hoy escuchamos otras intervenciones en ese sentido. Y en este punto, otro de los análisis que hice en otros papers tiene que ver siempre con posturas e imágenes de políticos, pero que justamente si ponen en escena una enunciación del asesor profesional o si ponen una escena, una enunciación del propio político o candidato o sea presidente. Es decir, en ese sentido, si se pone en juego, por ejemplo, una interfaz con otras lógicas que provienen de otros espacios, o si se pone en escena la intervención de ciertas operaciones de emulación del discurso informativo, por ejemplo. Es decir, más que una tipología de las imágenes, sería como más una tipología de los tipos de mediatización, por sintetizarlo así muy rápidamente. Hemos cumplido el tiempo, perdón, que me están avisando que se corta, así que 1000 gracias a todos y a todas, un placer estar acá hoy, y nos vemos muy pronto. Siempre tienen nuestros mails ahí, si no en la publicación se fijan, están los mails publicados. Un abrazo a todos y todas, espero que estén muy bien. Un abrazo a todos y todas, gracias por acudir.